Invité a Gustavo a tomar un café a Heidi Prado. La carga de fuego es uno de los elementos que yo voy a tomar. Hablamos de la protección contra incendio en hogares, en la industria. Un sistema de protección contra incendio en sí es un conjunto de elementos. Hablamos de los bomberos, su rol. Los bomberos tienen un rol importantísimo y la verdad a veces medio dejado de lado por la sociedad. Porque a veces van con lo que tienen, con lo que pueden, pero nunca se niegan a ir. ¿Y cómo se vinculan en la industria? Dentro de los planes de operación o dentro de los planes de emergencia que tiene la empresa, tienen asociados a los bomberos. Quédate, así te enterás de lo que sucede en este capítulo. Antes, no te olvides de activar la campanita, poner seguir y si te gustó, dale un me gusta en YouTube y en Spotify. Desafíos del universo Polo Seguridad. ¿Qué es un sistema de protección contra incendios? Una pregunta fácil. Arrancamos tranqui hoy. Arrancamos tranqui. Bueno, vamos a intentar hacer una definición bien puntual. Puede ser más larga. Ok. Pero vamos a tomarla bastante acotada y clara. Un sistema de protección contra incendio en sí es un conjunto de elementos, ¿sí? Sistemas y equipos que están asociados todos y a su vez cuentan con una normativa o un escrito que los sustenta. ¿Y qué persiguen estos sistemas? ¿Sí? Lo que persiguen es prevenir, en primera instancia, detectar, controlar y extinguir. ¿Qué cosa? Los incendios. Uh-huh. Todos estos sistemas persiguen, hablo de todos los que la gente desarrolla, los profesionales desarrollan, persiguen algo. ¿Qué es lo que persiguen? ¿Qué podría ser? Que nadie salga lesionado. Salvar vidas. El elemento fundamental es salvar vidas. Y en segundo orden, el tema de proteger las instalaciones, evitar que el incendio se desarrolle y mantener en lo posible económicamente la operatividad del sistema. Más o menos a eso. Uh-huh. O de la industria en la que se produce. Exacto. Y este concepto de protección contra incendio está implementado y aplicado a todos los ámbitos de la vida. A todos. Es decir, la norma, la ley a nosotros nos asocia que todo lo que se desarrolla operativamente, hablo económicamente, toda la industria o todos los edificios o todos los ¿qué podría decir? Negocios estén asociados a que tengan que tener un sistema de protección y adecuado al nivel de cada uno de estos, de cada uno de estos establecimientos, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿y en qué varían? ¿Qué variantes hay? ¿Variantes a qué te referís? ¿El nivel? Sí, por ejemplo. Bueno, no es lo mismo un sistema que se puede implementar para una instalación domiciliaria, como puede ser una casa, ahí la norma no nos controla, pero sí para una vivienda multifamiliar vertical, lo que es un edificio. Un edificio. Diferente es el sistema que me está tocando ese tipo de norma a lo que me puede pasar en algo industrial. Industrial específicamente alcanza la norma, es decir, específicamente cuando hablo de normas es el 351 a nivel nacional, la 6485 a nivel municipal en la provincia de Neuquén, o la 9339, depende cuál de las dos quieras tomar, pero específicamente esas hablan de industria. Pero ya cuando nos vamos a la industria, por decirlo, pesada, o lo que es la industria del petróleo, que es lo que estamos bastante asociados en la zona, están alcanzados por otras normas que, aparte de ser el 351, están alcanzados por la 13660, que es una norma un poco más dura, más robusta en lo que hace a los sistemas de protección, ¿no? Entonces, tenés requerimientos, volúmenes de agua diferentes, depende si es para un edificio, que es algo normal para cualquier ciudad, eso ya está alcanzado por lo que, como decíamos, por el 351 o alguna ordenanza municipal, mientras que la 13660 es algo bastante más voluminoso en cantidades de agua, en tipos de bomba, en instalaciones específicas para controlar este tipo de incendios. Me acompaña hoy Gustavo Camarota, que es licenciado en Sistemas de Protección contra Siniestros
egresado del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y cuenta además con formación como perito en seguridad e higiene en el trabajo y en incendios y explosiones. Su carrera está marcada por más de 27 años de servicio en la Dirección de Bomberos de Neuquén, donde se desempeñó en múltiples roles, desde oficial de servicio y jefe de brigadas de rescate y buceo hasta jefe de cuartel central y de la división siniestros. Complementa su formación con una extensa lista de cursos especializados en seguridad industrial, control de incendios, manejo de explosivos, análisis de riesgo en industrias de procesos y gestión ambiental bajo normas ISO 14001. A lo largo de su trayectoria, brindó capacitaciones y asesoramiento en seguridad e higiene y en protección contra incendios a numerosas compañías del sector, incluyendo petroleras, hidroeléctricas, centrales termoeléctricas. Participó en investigaciones de accidentes e incendios en ámbitos industriales y judiciales. Gustavo representa la combinación de experiencia operativa, conocimiento técnico y compromiso en la prevención, pilares fundamentales en el mundo de la seguridad laboral. Gustavo, previo a arrancar el capítulo hablamos un poquito muy breve, pero hubo algo que me resonó de cuando yo estudiaba. El triángulo del fuego, el tetraedro del fuego. ¿Podemos arrancar con la base? No, arrancamos, no hay ningún problema. El triángulo del fuego y el tetraedro son dos ejemplos prácticos o técnicos para demostrar ciertos aspectos que es importante entender que pueden ocurrir en cualquier tipo de incendio o que se tienen que dar para que ocurra un incendio. Yo el triángulo del fuego aparte, cuando he dado clase o cuando doy algún tipo de capacitación, lo explico como una fórmula matemática. Me gusta bastante la matemática. Bien. Entonces, pero lo podemos explicar como una suma, ¿sí? Combustible más comburente más calor, ¿sí? Los tres elementos. Si yo pongo las 3C, por decirlo, porque algunos van a decir energía de activación o energía... Así lo aprendí yo. ¿Sí? Pero en realidad es más fácil entenderlo así. Es cierto. Si yo pusiera en un pizarrón con C más C más C y pongo igual, me da posiblemente un incendio. La ocurrencia o la concurrencia de estos tres elementos acá los tenemos siempre. Pero la ocurrencia del incendio no es siempre, porque se tiene que dar un desvarío, Okay. es decir, algo que salga de la operación normal y me produzca las condiciones adecuadas para que se dé ese evento. En una vivienda se puede dar tranquilamente cuando yo compro, por ejemplo, un aire acondicionado que estaba de oferta y sin consultar a un eléctrico, agarro, lo instalo yo y me conecto al tomacorriente, sin haber pensado que eso podía generarme un desfasaje eléctrico y generarme un incendio. En la industria pasa exactamente lo mismo, es decir, yo puedo tener todo controlado, pero a lo mejor se me va de parámetro la temperatura o presión o algún elemento que no tuve en cuenta y se me genere entonces el incendio. La explicación del triángulo es a efectos de entenderlo, que para que haya un incendio sí o sí tiene que haber estos tres elementos. Con relación al tetraedro ya es cuando el evento se generó. Okay. Cuando ya el incendio se generó. Entonces tengo la reacción química en cadena. ¿Para qué me sirve a mí también? Es decir, para explicar o entender. Cuando yo hablo de extinción, específicamente, si yo trabajo sobre los primeros tres elementos, ¿sí? Las 3C. Las 3C, yo estoy haciendo un control de incendio de tipo físico. Si yo ya trabajo sobre el cuarto elemento, la reacción química en cadena, estoy haciendo un tipo de extinción o control química. Los únicos elementos que me controlan este tipo de eventos son o los polvos químicos o los halogenados, ¿sí? Pero bueno, más o menos es eso. Excelente. Y te pregunto, Sí. ¿cuál es la diferencia entonces entre fuego e incendio? Si es que existe. Existe. Yo digo es muy fácil, mi señora cada vez que digo es muy fácil se enoja, me dice, no, fácil porque está todos los días. Soy aburrido, esa es la realidad. Estamos todos los días hablando de incendios. La diferencia entre fuego e incendio es sencilla. Fuego es todo lo que yo puedo controlar, ¿sí? Yo estoy haciendo el fuego para el asado, está bárbaro. Claro, porque no decimos estoy haciendo un incendio para el asado. No estoy haciendo un incendio para el asado. Pero el día que se me va de mano y yo no controlé y se me quemó, ahí tengo un incendio. ¿Por qué? Porque tengo una pérdida. Todo lo que está asociado a pérdida es un incendio. Y todo incendio es un fuego descontrolado donde hay afectación de vidas o de bienes, como dije recién. ¿Sí? Entonces, donde hay pérdida, hay incendio. Interesante diferencia. Sí, muy clara.
me alegro. ¿Y cómo lo controlamos? ¿El incendio? Sí. Lo podemos controlar de muchas maneras, como lo expliqué recién. Ujú. O controlando los aspectos que si una vez que se generó, o la mejor forma es prevenirlo, que no se produzca, ¿sí? Trabajar ya sea o sobre alguno de los aspectos primarios que estábamos hablando, o sobre el calor, es decir, sobre el combustible, sobre el comburente, o directamente ya una vez que se generó podés trabajar de otra forma, depende del tipo de incendio que tengas. Y con esa lógica están creados y pensados los agentes extintores. Sí, depende del tipo de agente, la forma de control que tiene cada agente. Exacto, ataca a una de las C. A una de las C o al cuarto elemento. Exactamente. Una pregunta extra que tengo de este fuego que es más mía que otra cosa. ¿Existe algún fuego que no podamos controlar? Que el ser humano no pueda controlar y que temamos mucho para que no se genere. La realidad, hoy en día, con todo lo que hay, no hay un fuego que no podamos controlar. El problema está siempre en el mismo lugar. Y acá lo planteo con un ejemplo práctico. Cuando yo voy y me quejo en el service de la computadora que la computadora no anda, el problema está seguro entre el teclado y el respaldo de la silla. Acá pasa exactamente lo mismo. Es decir, todos los incendios son controlables, pero si yo no hice una buena evaluación previa, es decir, mi proyecto de protección estuvo mal, mi análisis estuvo mal, mi diseño estuvo mal, y bueno, ahí no lo voy a poder controlar. La otra que puede pasar es que habitualmente también pasa. Tengo todo muy bien. Tengo una muy buena red, un muy buen sistema, muy buenas bombas, muy buenos equipos, muy bueno todo. Pero mi personal no está capacitado, estoy en el mismo problema. Tal cual. Entonces, todos los incendios son controlables. El problema está... La clave está en la planificación. En la planificación, que es algo que también a veces no se hace por desconocimiento, en relación hablo a no hacer una buena evaluación de base. Y esto hablo de análisis de riesgo, hacer un buen análisis profundo de cuál es mi instalación, cuáles son los posibles eventos que puedo tener, y si mi instalación que yo voy a plantear, cuando hablé de instalación, hablo de la instalación, la industria. La industria. Y después cuando hablo de instalación es qué es lo que yo le voy a dotar o cuál va a ser mi sistema con lo que lo voy a dotar para controlar un evento. Si yo no hago bien esas evaluaciones, probablemente se me complique. Se va a complicar y mal. Y dentro de esta evaluación, ¿podemos tomar como parte de la misma a la carga de fuego? La carga de fuego es uno de los elementos que yo voy a tomar. Me voy a explayar un poquito con relación a la carga de fuego. Hay gente que nosotros en la norma, si tomamos el 351, vamos a ver que la carga de fuego existe y nos dice la carga de fuego es tanto. Y está perfecto, la carga de fuego es un elemento importante para hacer algunos cálculos. A su vez, la carga de fuego la tengo que asociar a otros elementos. Uh-huh. Y lo voy a explicar rápidamente cuando hablaba recién de incendio, para que se entienda dónde va la carga de fuego y dónde también tenemos que ver otros elementos. Si yo tengo un trozo de madera, el trozo de madera conforme la norma y lo tenemos más o menos parametrado, 1 kilo de madera son 18.41 megajoules. Uh-huh. Eso lo tenemos. Eso está ahí. tabulado. Eso está tabulado. Puede ser más, puede ser, pero vamos a tomarlo como norma. Ese es el kilo de madera. Si yo tengo un trozo de madera que pesa 1 kilo, tengo esa carga. Esa carga. Bien. Pero si yo ese trozo de madera lo corto en listones, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué carga de fuego tengo? La misma. Por las dudas lo aclaro porque alguno está dudando. No, la misma. Y si yo lo transformo en viruta, ¿qué carga de fuego tengo? La misma. Y si yo lo transformo en acerrín, tengo la misma. Pero ahí está el problema. Yo solamente la carga de fuego, mucha gente la toma de una forma y en realidad hay que asociarla a otros elementos. Yo al combustible le fui cambiando la condición. Con lo cual, la velocidad de combustión fue modificándose. Y el tipo de incendio al que me voy a ir enfrentando es diferente. ¿Por qué? Porque el aporte de energía que estábamos hablando recién, que ¿cuánto era? 18.4, me lo va a dar de distintas formas. A lo mejor me lo va a dar muy lento y paulatino, me lo va a dar un poquito más violento rápido. Y más violento hasta que en un momento incluso me puede generar, no sé si recordás que yo dije que C más C más C podía terminar en un incendio o en una explosión. Y a lo mejor un polvo en suspensión de acerrín
me puede, en vez de ser un incendio, se me transforma en una explosión. Entonces, hay veces que, y eso estamos hablando de la tasa de liberación de calor, el H, no lo vamos a decir en inglés, no pasa nada, no importa. Es la tasa de liberación de calor para que nadie se vuelva loco. Pero bueno, ahí está el tema. La tasa de liberación de calor va modificándose en base al estado en el que está el producto. ¿Bien? Si yo lo tengo sólido, si lo voy partiendo en distintas porciones y si lo transformo en polvo. ¿Y a dónde está la modificación? Es que cuanto más fino está el producto, más contacto con oxígeno tiene y eso permite que la oxidación sea más rápida o más violenta. O sea, entonces es excelente porque no solo basta con hacer un cálculo de carga de fuego. No. Hay que sumarle más datos para poder obtener, dentro de la planificación que hablábamos recién, a lo que queremos proteger, vidas e instalaciones, sea lo más acertado posible. Claro. Yo te comento, cuando yo estudiaba, tuve la suerte de tener varios profesores que eran bastante exigentes en el tema y hice una especialización en lo que es dispersión de contaminante en atmósfera, con un doctor en ciencia de la atmósfera, que era el doctor Maceo. Yo ahí vi que ellos usaban, son todos químicos, usaban unos sistemas diferentes de análisis en relación a lo que nosotros usábamos. Es decir, la gente de incendio usaba la carga de fuego y otros conceptos. ¿Sí? La tasa de liberación de calor, velocidad de calor, estado de combustible, aportes de oxígeno, un montón de cosas, ventilaciones, todo. Cálculo. Esta gente usaba otros elementos aparte que estaban asociados y que no estaban libres, es decir, que no venían mal al incendio, que es todo lo que es análisis de riesgo. Me especialicé en eso bastante y es un aporte interesante cuando uno hace análisis sobre estructuras o sobre industrias, el analizar el tema de riesgos asociados al incendio, porque el incendio solo es una cosa, pero cuando vos ya lo ves con afectación, más cuando estás hablando de industria, porque en una torre, el incendio yo puedo decir, bueno, mi evento estudiado es el incendio de un piso. Uno. Pero ¿qué pasa si en realidad ese piso es vulnerado y vos ya se te va 2, 3, 4 pisos? Y a lo mejor en muchos estudios, cuando uno los toma y dice, che, pero acá no consideraron esto, no consideraron que va a ser vulnerado, no vieron que los incendios de 20 años atrás no son los mismos incendios que ahora. Es decir, yo tengo mucho sintético. Exacto. Hablo de incendios domiciliarios, ¿sí? Los incendios normales que podemos tener en una ciudad cambiaron muchísimo. Las velocidades de combustión cambiaron muchísimo. Muchos derivados del petróleo y del gas, ¿sí? Que tenemos, muchos plásticos, muchos revestimientos muy bonitos, pero que queman, claro, ¿sí? Y que son muy combustibles. Entonces, eso se tiene que estudiar. No podemos seguir con los mismos estudios que hacíamos antes. Entonces, es importante sumar otras variables a los estudios que realmente queremos hacer, ¿no? Para que sean objetivos. Mencionabas un poco la industria que hoy nos rodea, al menos acá en Neuquén, donde estamos grabando el podcast, que es la del oil and gas. ¿Cuáles son los principales fuegos, podríamos decir, que nos podríamos llegar a encontrar? ¿Qué tipos de fuego es más frecuente encontrarse? Depende las plantas y depende el área en donde estemos, podemos tener de todo. Desde productos químicos, porque tenemos depósitos de productos químicos, hay empresas de servicios que tienen productos químicos, hay empresas que tienen tanques, es decir, lo que son PTC, PTC. Tenemos lo que son la parte de gas, ¿sí? Las PTG, tenemos de todo, es una melange bastante interesante. Sí. Entonces, es muy importante que cada sistema esté adaptado a la condición que yo tengo en mi planta o en mi instalación. Es más, tenemos las plantas nuevas, las plantas de producción temprana, que son plantas modulares, no son plantas que no están tratadas específicamente por la 13660, ni tampoco por ninguna ANAC, y sí tienen un cierto grado de protección que se hacen bajo otras normas, es decir,
No es que no están Claro, protegidas. no es que están liberadas. No es al que están azar. liberadas al azar, ¿no? Pero tenés un cálculo. Pero de ahí que los cálculos tienen que estar llevados adelante por gente que esté bastante instruida o sepa a dónde va con la protección. Las normas son guías, porque algunos, la ley no. La ley es de cumplimiento riguroso, mandatorio. Pero las normas son guías. Algunos te dicen, no, yo seguí el artículo 4 de la norma. No, bueno, la realidad es que si vos agarrás una norma, tenés que seguirla completa. No podés tomar un esto pedacito. Sí, esto no. Claro, lo que me gusta a mí. Entonces, no puedo. Entonces, es muy importante que la interpretación de la norma sea hecha por alguien que entiende y diga, bueno, no, yo voy a tomar este capítulo completo o no, porque esto es lo que yo quiero. ¿Sí? Cuando hablan de caudales o esto, la norma te dice, esto es lo mínimo. Claro. No te dice, che, vos vas a descargar mucho más y está mal. No te dice está mal. Lo que te dice es, andá y ve a alguien que entienda de lo que estamos hablando. Exactamente. Y dentro de estas instalaciones que hablábamos, no sé, las plantas de tratamiento temprano, las PTC, PTG, ¿cuál es la protección contra incendio más común que podemos encontrarnos ahí? No, tenés todo. Generalmente en todas las plantas las instalaciones son bastante completas. Me refiero a, tenés todo lo que es portátil y tenés todo lo que es fijo, más los sistemas de detección asociados, ¿no? Que no son los mismos sistemas de detección que usamos en lo que es domiciliario o lo que podemos hablar de un edificio. No es lo que se usa en la ciudad, es otra cosa. Pero tenemos desde sistemas de bombas, ¿sí? Con 2, 3 bombas, depende del sistema que tengas o la norma que estén siguiendo o las propias normas de las empresas. La norma nuestra nos pide 2 bombas, por decir una cosa. ¿Bien? Pero hay industrias o empresas en particular que tienen estándares un poco más elevados y tenés 3 bombas. Tenés tanques de agua que te tienen que dar un volumen X de agua que pueden ser de 2 a 4 horas, depende de la norma, o puede ser más, depende de la norma que estés tomando. Tenés instalaciones que van a decir hidrantes y monitores, hidrantes, monitores y sistema de espuma, hidrantes y monitores, sistema de espuma y cámaras de espuma. Es bastante, depende lo que estés y depende a lo que te estés enfrentando. Es decir, hasta incluso podés tener sistemas de gases, lo que vos quieras. Y eso lo determinás en virtud de, primero, bueno, documento, norma, ley, algo mandatorio. Exactamente. Primero vas la norma. La ley no te podés escapar. Sobre la ley podés ir para arriba. Okay. Lo que no podés ir para abajo de la Exacto. ley, si no te podés hacer el distraído. Y bueno, si vas para arriba, ya tenés que empezar a respetar ciertos conceptos que te dicen las normas que estés tomando. Es decir, esto se construye con tal cañería, esto se construye con tal schedule, disposición. esto se construye con tal disposición, el acceso tiene que ser así, no puede ser tal. Bueno, todo eso está debidamente escrito en las normas, pero mínimamente lo que tenés que dar cumplimiento es con la ley. De ahí para arriba, lo que quieras. No te limitan. El problema siempre está en el mismo lugar, el bolsillo. Cuanto más vas para arriba, claro, empieza a incrementarse el número, claro. Sí. Bien. Retomando un poco lo que decías, cuando hablábamos de planificación, se me venía a la cabeza la pregunta de decir, bueno, ¿y dónde fallamos? Habitualmente creo que la planificación, la logística previa y el análisis es clave para al menos... Es muy clave. Vos preguntás dónde fallamos. La falla generalmente... Cuando uno hace auditorías o hace inspecciones o va a hacer pruebas, las fallas son 2. O un mal análisis al principio y ya eso te delimita para el futuro, o hay problemas en el área de mantenimiento. ¿Bien? Yo puedo tener la mejor instalación, puedo estar fantástico, tener todo bajo norma, pongamos la norma que quieran, no hay ningún problema, no quiero nombrar ninguna para que nadie se ponga celoso, ay, nombraron no me nombraron aquella, pero puedo tenerlo bajo norma, todo fantástico. Pero si yo no tengo un mantenimiento, seguramente la instalación no va a andar, o va a andar mal. Y que ande mal una instalación de este tipo, que es de primera necesidad, porque yo cuando la uso la instalación, nunca. La idea es que no la use nunca. Pero el día que la necesito que ande bien. Tiene que andar. Sí. No puede estar fallando. Entonces, son instalaciones que son de primera necesidad. Entonces, el mantenimiento también tiene que ser de primera necesidad. Si yo no le hago las pruebas, si no le hago los ensayos,
si no verifico si sale o no sale agua, si sale o no sale espuma, si no le hago los ensayos a mis espumas, y el día que llegue el problema seguramente no va a funcionar. El otro es el tema de, si yo hice todo eso, pero no me tomé el tiempo de capacitar a mi personal, volvemos a lo mismo. Hoy está pasando que buscan soluciones en el afuera. No quiero nombrar a nadie, pero buscan soluciones en el afuera. Y la realidad es que la primera intervención es la más importante. ¿Sí? Y vos me dirás, ¿por qué, Gustavo? Porque la primera intervención, vos tenés un incendio que medianamente está controlado. Y es el incendio bajo el cual se hizo el estudio. ¿Qué estudio? Si se hizo bien, el estudio está pensado para que el incendio sea y no sea todo lo otro. Entonces, si yo pierdo tiempo en controlarlo, cuanto más grande es el incendio, seguramente los recursos que tengo no van a poder solventarme ese problema. Entonces, si mi incendio, vamos a tomar un depósito, y yo tengo 5 naves, y mi incendio está pensado en la nave del medio porque es la condición más desfavorable. ¿Por qué? Porque tengo 2 naves laterales. Para los costados. Es la condición más desfavorable. Y yo tengo que controlar ese incendio. Y yo no lo puedo controlar porque no actuaron en tiempo los sistemas de detección, o la gente que fue no abrió las válvulas cuando las tenía que abrir, o no se operaron los rociadores porque justamente no le hicieron el mantenimiento. Bueno, seguramente mi incendio va a pasar a las naves próximas y voy a tener un incendio ya generalizado en toda la instalación y no voy a perder todo. Y algunos dirán, bueno, la verdad no se perdió vida, ¿verdad? Sí. Es lo más importante, como yo dije. Tenés razón, no se perdió, pero tuviste un problema gravísimo. Sí. La fuente laboral, porque generalmente todas las instalaciones de este tipo están aseguradas. Sí, yo la voy a cobrar la instalación. Sí, algún día va, digamos, dentro de lo que es dinero. La voy a cobrar, pero el problema es toda la fuente laboral y toda la gente que está trabajando ahí no va a estar. Sí, no el impacto social. El impacto social es terrible de un incendio, de estas magnitudes. No las pérdidas humanas, te vuelvo a repetir, pero volvemos a lo mismo. La cantidad de pérdidas en lo laboral es muy importante y la recuperación es dificilísima. Sí, claro. Dentro de todo este proceso de protección contra incendio, ¿cómo vinculamos los procesos, planes de evacuación? ¿Están linkeados? ¿Se pueden tratar bajo el mismo análisis? ¿Cómo linkeados? No te entiendo. Unidos. Si yo analizo la protección contra incendio dentro de una instalación, un edificio, pensado en la protección a las personas y a la instalación en sí. ¿Sí se puede hacer? ¿Debo unirla al plan de evacuación? Se puede hacer. Vos me preguntás si se puede hacer, se puede hacer. Se hace y es difícil. Vos acordate que dentro de lo que es detección hay distintos sistemas, ¿sí? Lo mejor sería que estuviera asociado. Y lo vamos a plantear con algo bastante sencillo. En un edificio, ¿cuándo se da el incendio? No se sabe. Se puede dar que estemos todos despiertos, se puede dar que no haya nadie porque se fueron a trabajar, o se puede dar que estemos todos dormidos, ¿sí? Si nadie me avisa, nadie me avisa, nadie se va a enterar. Entonces, ¿hay sistemas? Sí, hay sistemas para lo que quieras, ¿sí? Hay sistemas para lo que quieras. ¿Por qué? Porque vos podés ir desde sistemas de evacuación asociados a sistemas de evacuación y extinción asociados, ¿sí? Vamos a suponer que el sistema de detección sea un sistema inteligente, que el sistema lo que te hace es verifica condiciones, modificación de humo o opacidad o alguna otra lectura que esté haciendo, y automáticamente te puede poner en servicio las bombas antes de que se ponga en servicio algún rociador. Claro. O te puede habilitar el sistema de extracción de humo, o te puede habilitar las puertas. Es decir, hoy en día se puede hacer de todo, de todo. El tema es que el sistema esté debidamente asociado y que el sistema lo permita. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Ir a gastar un poco. ¿A qué me refiero? Sistemas que estén homologados, que tengan certificaciones, sistemas que estén habilitados para esto. Los sistemas de incendio de detección que se usan en edificios son redundantes, son sistemas que
que están muy, muy probados, con certificaciones internacionales. Eso es lo que se debería usar. Lo que se usa, bueno, capaz que no quiero dar marca, pero se usan cosas que son hasta pila. Entonces, no, a pila no funciona. Y no es. No funciona. En la industria se usa algo bastante más robusto, que están asociados a sistemas de detección VIR, presencia de gases, lo que conocemos habitualmente como un fire and gas, que está asociado a un sistema SCADA que puede estar controlando incluso válvulas, aperturas, cierre de válvulas, es más integrado. venteos, Integral. es decir, son bastante más robustos y bastante más integrales y tienen sistemas de seguridad de muy alta reacción. Pueden brindar un sistema de seguridad muy alto, pero que volvemos a lo mismo. Si no hay mantenimiento, es fácil que falle. Es muy fácil. Si no querés gastar en esto, y bueno, el sistema funciona hasta un punto. No lee todo lo que vos estás buscando, qué sé yo, no sé, un exceso de presión, Claro. un exceso de temperatura, un exceso de nivel. Capaz que no te está viendo todo lo que vos querés ver. Pero de que hay en el mercado, hay en el mercado. Podés ver lo que vos quieras. Lo que quieras. Siempre volvemos a lo mismo. Plata. Tenés que gastar. Pero que existe. Bien. Y son muy seguros, ¿eh? Quiero abordar otro tema interesante, al menos para mí, espero que para vos también, y que es el del rol del bombero. Bueno, los bomberos tienen un rol importantísimo y la verdad a veces medio dejado de lado por la sociedad. Entonces, como te comentaba hace un ratito, bueno, hablamos hace mucho, los bomberos, a mí particularmente tengo un amor particular porque estuve muchos años con bomberos. Trabajé en bomberos y siempre estuvo el resquemor entre bombero voluntario y los profesionales, que le decimos, porque trabajamos de eso. Pero los dos son bomberos, en definitiva, y yo los quiero mucho a los dos. Es más, hace poquito estuve dando una charla para la comisión, no es comisión, la Asociación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Neuquén. Y bueno, participaron más o menos como 50, 60 personas y justamente estuvimos capacitando o hablando del tema de incendios industriales, que un poco era un tema que les quedaba pendiente. Entonces, claro. Bueno, tuvimos una jornada interesante, quedamos en dar una segunda jornada porque había mucha gente que no había podido ir. Pero bueno, el rol del bombero es una persona sacrificada que no va por gusto de la plata ni nada, va por amor al trabajo que hace y por servir. Al cuidado del prójimo. Al cuidado del prójimo, exactamente. Y de ahí la gran cantidad a veces de gente afectada, bomberos me refiero, en incendios, porque a veces van con lo que tienen, con lo que pueden, pero nunca se niegan a ir. Esa es Qué difícil esa realidad. parte. Sí, es difícil, pero es la realidad. Es la realidad. ¿Es una carrera la de bombero? Depende de dónde estés, sí es una carrera, en las dos, y tanto en la parte, me refiero voluntario, como en los... Las dependientes del Estado son, o dependientes de algunas fuerzas, sí son carreras. Vos empezás, por ejemplo en mi caso, empezás como oficial ayudante y vas escalando distintas posiciones en base a estudio, a capacitación y a ir rindiendo, ¿no? Lo mismo para el bombero que empieza como bombero normal, como bombero raso y de cabo primero, sargento, así va hasta que se... Y lo mismo pasa en los voluntarios. ¿Y cómo se forman los voluntarios? ¿Bajo la misma estructura que los dependientes de alguna fuerza? Los voluntarios tienen una asociación nacional que tiene unos regímenes de estudio, unas capacitaciones que tienen que ir rindiendo y en base a eso van adquiriendo conocimientos y esos conocimientos le permiten ir ascendiendo dentro del estamento que ellos tienen, ¿sí? Y lo mismo ocurre dentro de los bomberos profesionales. ¿Y el entrenamiento brindado para el grupo de bomberos, cómo se da? El entrenamiento es una cuestión diaria. La gente a lo mejor piensa que bomberos está todo el día tomando mate, no, lavando el camión. No, esos son los sábados. Es algo que se realiza, pero no, el bombero se entrena porque, es decir, el éxito que tiene el bombero en el control del incendio hace en el entrenamiento. El 90% del entrenamiento que tiene en el tendido de sus líneas, en entender cuál es la mejor forma de atacar el fuego que tienen presente,
cuál es la mejor forma, hablo de tipo de chorro, por dónde ascender, por dónde no ascender, cómo efectuar un rescate. ¿Sí? Es un entrenamiento continuo, no es cualquier cosa. La gente los ve, están ahí como dice, no. La gente que trabaja, por ejemplo, en rescate, si no están semana por media tirándose, haciendo descenso, nudos, cursos, todos los días están trabajando. Y esto es buenísimo lo que decís, porque el bombero no es solamente que combate incendios. No. Rescate. Últimamente, en los últimos años se ha visto un montón de videos de cuarteles donde llevan a niños ahogados para que los bomberos los ayuden a ayudar a un niño. Bomberos en realidad hace un montón de funciones, desde rescate en vehículo, que la gente rescate vehicular, hace rescate en altura, rescate en espacio confinado, rescate en agua, submarinismo, rescate de cuerpos. Yo tuve no digo la suerte, pero yo trabajé muchos años en la brigada de rescate en la parte de buceo. Y bueno, es un trabajo duro porque vos vas a buscar gente que ha perdido la vida, claro. Y bueno, tenés que aplicar ciertos métodos porque no es fácil, los ríos nuestros no son fáciles, los lagos nuestros no son fáciles, bajas temperaturas, hay un montón de cosas que la gente se olvida de los bomberos. Claro. Y ahora volviendo un poco a la industria, ¿cómo vinculamos la participación o cómo hacemos para que los bomberos tengan interacción en la industria? ¿Lo hacemos bien? ¿Nos falta análisis? ¿Cómo podemos ayudarlos como industrias a ellos? No, yo creo que la relación entre bomberos e industria es buena, entiendo. En alguna, por lo menos a mí me ha tocado, me tocó en distintas empresas dar charlas donde las mismas empresas invitan a los bomberos de su zona para que tomen la misma instrucción. ¿Sí? No voy a nombrar ninguna empresa, pero para que ninguna... Es algo habitual. Pero es algo habitual que llamen, por ejemplo, no sé, están en tal lado y bueno, los bomberos que son de esa zona concurran y tomen la misma charla que está tomando el personal interno de la empresa. Y lo mismo dentro de los planes de operación o dentro de los planes de emergencia que tiene la empresa, tienen asociados a los bomberos. Es decir, saben que ante la emergencia, amén de tomar las acciones primarias, llaman como respaldo a los bomberos, ¿sí? de su zona. ¿Y crees que está preparada la institución para atacar un incendio de una facilidad de tratamiento de petróleo? ¿A qué institución te Digo, a los bomberos. Si recibís los cursos, puede ser que sí. El tema es ver qué equipamiento, con qué se concurre, que eso ya es función más de la empresa, ¿sí? Tomar en cuenta con qué están concurriendo. Porque yo puedo incluso hasta venir en una camioneta. Claro. Porque teóricamente los recursos lo tiene la empresa. Exacto. Y a mí me capacitaron con tus recursos. Eso es buenísimo, porque yo voy a usar los recursos que están en esa industria. Distinto es que ellos vayan específicamente con su equipo a atacar a lo mejor un incendio, que puede ser que el 90 o 80% de los equipos que tiene bomberos son para incendios urbanos, ¿sí? No es lo mismo los caudales requeridos, los volúmenes que vos tenés que tener, las descargas que tenés que hacer para controlar un incendio industrial que un incendio urbano. Son totalmente diferentes. Aun cuando la gente piensa que la mayor cantidad de decesos se da en incendios industriales, la mayor cantidad de decesos se da en incendios urbanos. Guarda. Qué bárbaro. Porque son de mayor proporción. Ambientalmente son más dañinos. Sí, de alto impacto. Todo, pero la realidad es que en el urbano es donde se dan más pérdidas, ¿no? Mencionábamos al principio que, bueno, vos me contabas que estabas dando cursos a diferentes organismos, instituciones, a la Asociación de Bomberos. ¿Cómo se puede fomentar en los diferentes ámbitos laborales una cultura de prevención? Bueno, el tema de la cultura de prevención es un tema difícil y fácil. Este está loco. No, difícil porque a veces hay gente que no lo entiende, pero la realidad es que
Si se involucra la dirección, la más alta dirección, hasta el obrero de primera línea, o el empleado de primera línea, o como lo quiera, el operario de primera línea, como lo quieran poner, depende de la institución que sea, es bastante sencillo, porque es un valor agregado que uno tiene que entender que el trabajar de manera segura no es un gasto, sino que es una inversión a futuro y que nos va a dar tranquilidad dentro de nuestras labores. Entonces es lo que yo veo, ¿sí? Capacitar a nuestra gente, entrenar a nuestra gente, auditar, ¿sí? Hacer los mantenimientos, ¿sí? Hay un montón de posibilidades para mejorar, ¿no? Y ya entrando un poco al final del capítulo, te pregunto, ¿tenés en la cabeza algún accidente que haya sido significativo o relevante a nivel mundial, digo, global, en la historia, que haya hecho que cambiemos el rumbo de algo en la industria? Hay un montón. Hay un montón. A mí lo que me significó, cuando te lo nombré al principio, que me había involucrado cuando este profesor veíamos algo que cuando yo empecé a estudiar, se hablaba de algo que hoy se habla habitualmente, el HACCP. ¿Qué era esto? Claro, ¿cómo se come? Y claro, eran procedimientos que usaban estos profesores, eran todos ingenieros o doctores en la parte química, física. Y bueno, y veíamos, y fue lo que me llamó la atención. Y muchos de estos procesos se utilizaron en investigación, por ejemplo, en Busenfield, en otros eventos, y vos ves que cuando haces investigaciones, esto es riesgo lo de HACCP, ¿no? Pero cuando hacen las investigaciones profundas, ven que a lo mejor hay fallas técnicas que podrían haber sido solucionadas si se hubieran hecho bien las evaluaciones de riesgo primaria. Interesante. Y claro, por ejemplo, el hecho que estamos hablando en Inglaterra, un medidor de nivel falla y se produce un derrame. Y el derrame de producto de inflamable se prende fuego lo derramado. Lo derramado, y bueno, se produce una vuela. No muere nadie, pero se incendia un tanque, una cosa así, es importante. Lo mismo que en Piper Alpha, ¿no? Un caso conocido. Cuando se hicieron las evaluaciones no se habían hecho ciertos temas que se tendrían que haber hecho de base. Y bueno, por eso digo que una buena investigación o una buena evaluación, investigación hablo de cuando el evento ya se produjo, pero que podemos tomarlo para próximas evaluaciones que hagamos de otras instalaciones, o una buena evaluación sobre lo que nosotros queremos hacer, nos puede salvar de muchos problemas asociados al incendio. Claro, y teniendo en cuenta también, creo, una vez sucedió el evento, ¿qué pasa después para minimizar pérdidas, ya sea de vidas humanas, lesionados o instalaciones? No sé, tengo en mente el shopping de Paraguay, al igual que Cromañón. El Yacuba Bolaño. Que, no sé, las puertas de emergencia bloqueadas, hay sistemas que una vez ya dado el incendio, no hubo capacidad de extinción por todo esto, mantenimiento. Bueno, pero los dos, justamente hablaste de dos casos que fueron bastante significativos. El Bolaño, el Yacuba Bolaño, tenía las puertas cerradas por un tema de robo. Y el otro tenía la puerta cerrada para que no entrara gente. Para que no entre nadie colado. Y ahí hay entes que deberían verificar que estos elementos estén abiertos, habilitados, probados. Sí, no, que estén precintados con una cadena. Una cadena, no, sí. Una cosa es un precinto. Un barral. Claro, un barral, no. Pero bueno, son elementos que se dan que hacen a la supervisión también de entes externos que tienen cierto grado de responsabilidad cuando hacen inspecciones, ¿no? La última. ¿Cómo ves el futuro de esta disciplina en el contexto de la automatización y la inteligencia artificial? No tenemos que ver mucho futuro. ¿No? Está sucediendo. Porque ya está sucediendo, es decir, lo que te decía, es un tema de querer invertir. Hay para hacer lo que uno quiera. Los sistemas de detección asociados a los sistemas de extinción, uno puede hacer lo que quiera. El tema es que hay que invertir, comprar cosas que son buenas y que verdaderamente funcionan.
Hoy podés controlar desde emisión de un gas que está escapando, porcentaje de humo que está viendo, porcentaje de humo o de opacidad, o lectura que puede estar dándome una cámara térmica de ver si yo tengo una instalación eléctrica que está funcionando mal, o tener un lector que existe, que vos tenés un lector en tu tablero que te está dando que tu conductor está sobrecalentado o que tu terminal está sobrecalentado, porque ¿dónde hay que invertir en el incendio? ¿En el proceso de extinción o en el proceso de prevención? Entonces, todos los que estamos en esto decimos, invertí más en esto, que es la parte preventiva, después vemos cómo lo apagamos, porque no es que me estoy alejando de la extinción, es mi área preferida la extinción, pero la prevención es donde más le tenemos que poner el ojo, porque y hay para hacer, hay mucho. El tema es comprarlo. Claro. No es barato. Así es. Gustavo, muchas gracias. No, a vos, por favor. ¿Crees que le faltó algo a este capítulo? Búscanos en YouTube, Spotify y LinkedIn y comentanos qué le agregarías. Búscanos como Ventu. Let's see it.